El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Hoy quiero brevemente tratar de aclarar algunas cosas que a veces parecen contradictorias o también pueden tener similitudes, y es importante que nosotros con la palabra del Señor aclaremos eso, no en una investigación profunda, pero sí en las cosas más básicas sobre este asunto. Entonces hoy quiero hablarles acerca de similitud o diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Esas dos expresiones aparecen en los evangelios. A veces aparece la palabra reino de Dios, como también aparece la palabra reino de los cielos. Obviamente que la pregunta es, ¿hay alguna relación entre ellos? ¿Son diferentes o es lo mismo? Y es bueno tener esa aclaratoria. Lo otro también importante aclarar aquí es acerca del reino de Dios y la iglesia. Es lo mismo. Es el reino de Dios una cosa y la iglesia otra cosa. Y si son diferentes, ¿cómo se relacionan? ¿Cuál es el nexo que hay entre estas dos instancias, reino de Dios e iglesia? Esto para mí es interesante y yo quiero que hoy abras tu corazón para que el Señor te ayude y me ayude a mí a seguir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios para ser cristianos sanos, estables y que no seamos movidos o confundidos por cualquier idea de las tantísimas ideas que día a día pasan. Por ejemplo, quiero que me pongas la primera imagen, por favor. Mira esta caricatura. Y dice, Jesús anunció el reino de Dios. Y luego hay otra declaración. Pero lo que llegó fue más reino que Dios. ¿Comprendes eso? ¿Se entiende eso? No los oigo. Jesús anunció el reino de Dios, pero lo que llegó fue más reino que Dios. El reino de Dios es uno, pero hoy en día hay muchos reyes. Hay muchos reyes, hay muchos reinos. Cada organización evangélica plantea, o organización religiosa plantea un sistema de gobierno. No, el sistema de Dios no es comparable al sistema de los hombres. El mundo pasa, dice la Biblia. El mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y aquí vemos la gran diferencia. Los reinos, los movimientos, las instancias humanas pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿En lo efímero o en lo permanente? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¡Aleluya! Toca al que está a tu lado y le estás agarrando algo. Entonces que la pregunta que tenemos aquí fundamentalmente es, ¿reino de Dios o reino de los cielos? ¿En qué andamos? Yo les he enseñado a ustedes siempre, y no me cansaré de decírselos, es, cuando leas la Biblia, fija los ojos en la Biblia. Fija los ojos en el pasaje que tienes. Una cosa es leer y otra cosa es meditar o reflexionar sobre lo que lees. Es como cuando escuchas. Hay gente que escucha pero no entiende. ¿Están conmigo? ¿Escuchaste? A veces no hay que preguntar, ¿escuchaste? Porque si escuchó, hay que preguntar, ¿entendiste? O, ¿me supe explicar? Y siempre les he dicho que el estudioso de la Biblia busca siempre los detalles. Diga, detalles. Detalles. Porque los detalles te llevan ¿a qué? Te llevan a la indagación, al saber por qué, para qué, cuándo, qué, cómo. Y entonces cuando vas en ese primer paso de la indagación y se aclaran cosas, viene entonces la aplicación.
Levante su mano izquierda, por favor, y diga en voz fuerte y clara: indagación. Levante la derecha y diga: aplicación. Insisto, no logramos mucho con saber y no hacer. Vaya, yo soy un predicador evangélico impopular, porque a la gente no le gusta lo que estoy diciendo, pero tristemente muchos cristianos evangélicos están llenos de sabiduría, pero tenemos una mala práctica, malos testimonios. Y lo que engrandece el reino de Dios son súbditos que obedezcan. Ay, agarra esa palabra. ¿Qué fue lo que yo dije? Ya se me olvidó. Lo que engrandece el reino de Dios son súbditos que obedezcan. Súbditos que no obedecen, en primer lugar no son súbditos y en segundo lugar avergüenzan el reino. Yo sé que al terminar el servicio no me van a saludar, pero me haré el loco. Estas son aplicaciones prácticas. La pregunta que tenemos que hacernos a continuación es: ¿existe alguna diferencia entre estas frases? Reino de Dios, reino de los cielos. Primero, hermanos y amigos, es interesante destacar lo siguiente. La frase reino de los cielos, escucha bien, la frase reino de los cielos aparece única y exclusivamente en el Evangelio de Mateo y aparece 32 veces. Estos datos es muy importante. De hecho, la frase reino de los cielos aparece única y exclusivamente, insisto, en el Evangelio según Mateo. Mientras que la frase reino de los cielos aparece única, insisto, y exclusivamente en el Evangelio según Mateo, y el reino de Dios ocurre 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento. No estamos hablando de cantidades, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de una cosa muy importante en la interpretación bíblica, es la reiteración. Es decir, lo que se repite y se repite cobra importancia o valor. Segundo, quiero decirles que en esencia, reino de los cielos, y vaya captando esto porque voy adelantando ya respuestas, reino de los cielos es sinónimo o igual a reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees reino de los cielos y reino de Dios en la Biblia, vas a encontrar que todo lo que se afirma sobre el reino de los cielos se afirma también sobre el reino de Dios. ¿Estamos claros con esto? Ahora, si usted ve que la palabra reino de Dios y reino de los cielos, en esencia, en lo interno, tienen cosas diferentes, obviamente son diferentes, pero cuando las características del reino de los cielos y las características del reino de Dios son iguales, entonces es lo mismo. Toca el que está a tu lado y dile, tócalo, dile, lo mismo, es una enfermedad del lomo. Dale un aplauso al rey esta mañana. ¿Hay alguien aquí que tenga lo mismo? Miren este ejemplo. Abra su Biblia, por favor. Mateo 19, 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Abra la Biblia allí. Mateo 19, 23. Dice allí que entonces Jesús dijo a sus discípulos, estamos en Mateo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, ¿dónde? ¿Qué dice su Biblia? En el reino de los cielos. Vamos a pasar al siguiente versículo. El versículo siguiente, Jesús ratifica lo dicho, pero ponga atención a las palabras que usa. Otra vez, mire cómo dice.
El 23 dice, entonces Jesús dijo, pero el 24 dice, otra vez os digo, hay una insistencia en el asunto, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿dónde? ¿Qué encuentra usted allí? ¿Qué detalles encuentra? Número uno, en la primera declaración Jesús habla de ¿cuál reino? Y en la segunda, ¿de qué habla? ¿Y el efecto cuál es? El mismo. ¿Están conmigo esta mañana? Ok. ¿Por qué estamos aclarando esto? Porque algunos enseñan diferencias entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Quiero decirles que para mí, indiferentemente, no hay problema. Lo puede opinar. Pero es importante que eso no genere confusión, ni dolor de cabeza. No, si estamos aquí frente a ejemplos tan claros. Mira este otro ejemplo. Mateo 4:17. Y tenga Marcos 1:15. Dos autores escribiendo a audiencias diferentes. Pues esto lo voy a aclarar más adelante. Escribiendo a audiencias diferentes. Mateo 4:17 dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de ¿qué? De los cielos está cerca. ¿Quién está hablando allí? Vea su Biblia, busque el detalle de quién está hablando allí. ¿Quién habla ahí? Lea el contexto. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué dice Marcos 1:15? Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. ¿Y qué dice? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué estaba cerca? Ambos autores que dicen, ¿qué estaba cerca? El reino. Ambos señalan en tiempo lo mismo, tanto el reino de los cielos como el reino de Dios está cerca, ha llegado. Y si seguimos ahondando nos vamos a encontrar que la actitud, escucha bien, la actitud de quien oye o recibe el reino de Dios debe ser la misma. ¿Cuál es? Arrepentimiento. El reino de los cielos o el reino de Dios te lleva a una decisión: aceptarlo, o en lo contrario, rechazarlo. No sé si me voy explicando. Pero esto es fundamental porque nos va diciendo otros asuntos interesantes. Frente al reino de Dios o frente al reino de los cielos, ¿qué debo hacer yo? El llamado es a arrepentirse. La palabra arrepentimiento en su original, en una de sus acepciones, indica que un cambio de dirección. Arrepentirse es un cambio de dirección, es un cambio de actitud, es tomar el camino correcto. Volvemos a Mateo, por favor. Si analizamos el libro de Mateo, veremos que el término reino de Dios también se utiliza varias veces. Escucha bien. Este término, reino de Dios, se utiliza varias veces. Hay un versículo maravilloso que hemos estado repitiendo nosotros muchas veces y especial en este tiempo. Mateo 6:33. Lo hemos repetido y cada vez tenemos que repetirlo porque mientras más repetimos la palabra de Dios, más se internaliza en nosotros y nos lleva a tener más confianza, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo está diciendo Mateo, quien es el único autor que maneja el término reino de los cielos. Y esto debe llevarnos a que
Mateo, el evangelista, nos habla del reino de Dios, no solamente en esa ocasión, sino en 4 ocasiones. Y esto indica el contexto de estos pasajes, donde el autor claramente utiliza ambos términos para referirse a lo mismo. Esto es bueno que nosotros lo tengamos claro. Quiero darles un último detalle sobre esto para llegar a una conclusión sobre este tema. El asunto idiomático, el asunto del idioma original también nos lleva a ciertas aclaratorias. Lo que quiero decir es que si hubiera alguna diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos, sería de carácter idiomática. El reino de los cielos es la forma semítica y el reino de Dios es la forma griega de esta frase. En otras palabras, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando en un lenguaje que era entendido por una audiencia específica, que era la audiencia judía. Y cuando hablamos del reino de Dios, es la forma en que los griegos podían entender el asunto. ¿Están conmigo? Me voy explicando. Por eso es tan importante en la traducción. Nosotros hemos tenido aquí el privilegio y la oportunidad de escuchar a personas hablarnos en otro idioma, y como nosotros no sabemos ese idioma, necesitamos ¿qué? Un traductor. Pero escuche bien la cosa. Un traductor profesional no es cualquier cosa. Porque el traductor profesional que conoce bien el idioma desde el cual él está traduciendo, pero que conoce también el idioma que domina la audiencia, me voy explicando, él sabe, escucha bien, que quien está hablando no está usando las palabras correctas para ser entendidas por esta audiencia. ¿Qué hace el traductor profesional? Él traduce originalmente, pero trata de llevar la palabra, trata de llevar la cosa más clara a la audiencia. ¿Están conmigo? Yo espero estar explicándome esta mañana, porque si no, ay Dios mío, agárrame confesado. Si los judíos recibieran esa expresión tal y como la entienden los griegos, para ellos no sería entendida o sería rechazada. O a viceversa, para los griegos, usándola en el idioma original en que habló Jesús, que era el arameo. De manera que esto es bien interesante decir esto, porque Jesucristo enseñó en un idioma que es el arameo, que es una lengua muy similar al hebreo, es como una especie de dialecto. En tanto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en un griego popular llamado koiné, diga koiné. Es decir, no era un griego estilizado, sino más bien un griego popular. ¿Cuál era la intención de esto? De que todos pudieran entender el mensaje. Todos los gentiles pudieran entender el mensaje. Entonces, podemos encontrar aquí que Jesús, de alguna manera, tenía una audiencia muy específica, que era el pueblo judío. Y de alguna manera, Mateo estaba orientado hacia esa audiencia. Por eso la expresión el reino de los cielos para los judíos era más fácil de entender y comprender. ¿Saben por qué? Porque los judíos se cuidaban mucho de la pronunciación del nombre de Dios. Porque ellos se cuidaban mucho de aquel mandamiento que dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Era una expresión respetable y cuidadosa de mencionar. De manera que los demás evangelistas hablaron a un público gentil. ¿Van conmigo esta mañana? A un pueblo diferente.
Los judíos tenían un acervo cultural religioso importante que venía de generación en generación. Una sola, voy a usar el término, una sola religión, un solo Dios, una sola escritura, así venían los judíos. Pero el mundo gentil era diferente. El mundo gentil es y sigue siendo politeísta, diferentes religiones, diferentes dioses. ¿Están conmigo esta mañana? Así que era muy diferente esa audiencia. De allí, algunos plantean como una diferencia la de carácter idiomática, para ser entendida por las diferentes audiencias, sea la audiencia judía o la audiencia griega. Bueno, vamos a cerrar esto. La conclusión a lo que hemos dicho hasta este momento, en estos minutos, es obvia. Y es que sencillamente, cuando hablamos del reino de los cielos y el reino de Dios, básicamente son la misma expresión, el mismo contenido. De modo que explicar, escucha bien, explicar el reino de los cielos, cuando explicamos el reino de los cielos, estamos explicando el reino de Dios. Una sola dirección, el hombre. Un mismo mensaje, la voluntad del reino. Una responsabilidad de esa audiencia, arrepentidos. Ambos llegan a esa misma conclusión. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que estamos hablando de términos que finalmente terminan en teniendo un mismo mensaje o contenido. Son como las palabras. Las palabras sinónimas son palabras diferentes, pero que tienen un mismo sentido. ¿Cuántos han entrado al reino de Dios? ¿Cuántos han entrado al reino de los cielos? Amén. Quiero pasar a la siguiente inquietud que me trae hoy aquí. Porque nosotros mencionamos la necesidad de entrar al reino de Dios. Pregunto nuevamente, ¿cuántos han entrado al reino de Dios? Pregunto, ¿el reino de Dios entra o hay que entrar? Pregunto, ¿al reino de Dios hay que entrar o Él entra? Pero para que Él entre, hay que entrar. Se dice el juego de palabras, ¿no? Lo que quiere decir que el reino de los cielos no va a entrar arbitrariamente en ti. Dígale al que está a su lado, es una decisión. Al reino de Dios no se entra por compulsión, obligado. No, aquí está la oferta. Por eso es que dice el Señor, el reino de Dios está aquí. Jesús trajo el reino de Dios, pero la invitación es a entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿usted entra a la iglesia o la iglesia entra a usted? Yo los estoy poniendo a ustedes aquí. Los voy a enredar. Ustedes van a salir enredados de aquí. Ay, Dios mío querido. Pregunto, ¿qué tiene prevalencia? ¿Quién tiene prevalencia aquí? ¿El reino o la iglesia? Ayúdanos, Jehová. Dile un aplauso al Señor esta mañana. El autor que he citado en estos días, George Eldo, escribe lo siguiente: desde los tiempos de Agustín, el reino ha sido identificado con la iglesia. Desde los tiempos de Agustín, el reino ha sido identificado con la iglesia. Y añade, conforme crece la iglesia, el reino crece y se extiende por el mundo. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo?
¿Qué fue primero, el reino o la iglesia? No los escucho. Eso es un dato importante. Porque según la creación primero fue la gallina, ¿o no? Según la creación primero fue la gallina. Y según lo que nosotros entendemos aquí en la palabra de Dios, antes que la iglesia fue el reino. Cuando Jesús llegó o Juan hablaba acerca del reino, no decía, la iglesia se ha acercado. Hablaba del reino. Datos importantes. De manera que aquí toma prevalencia o es primero el reino. Y la iglesia es un resultado. Es colateral al reino. ¿Están conmigo esta mañana? La iglesia, escuche bien, la iglesia debe ajustarse al reino de Dios. Porque si no, es algo fuera del reino. Por eso hablamos de una gran diferencia, por ejemplo, entre el mundo, el sistema y la iglesia. El mundo no se ajusta al reino de Dios, es lo contrario al reino de Dios. Es más, creo que voy a cerrar esta serie hablando acerca de la guerra entre los reinos. Hay una confrontación de reinos, del reino de los hombres, el mundo, y el reino de Dios. Creo que lo vamos a cerrar, para cerrar esta serie. Mientras que la iglesia tiene y debe que ajustarse al reino de Dios. Y no solamente eso, no solamente la iglesia debe ajustarse al reino de Dios, sino que la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo presente entre los hombres. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es lo que tiene que ser en la medida en que ella misma vive la realidad del reino y así poder entonces hacerlo presente en el mundo y en la sociedad. Por el contrario, escucha bien, por el contrario, una iglesia que no vive el reino de Dios no puede ser la verdadera iglesia que Jesús quiso. Caramba, de allí mi insistencia y mi pelea, y Señor me ayude y me guarde a mí cada día, en que debemos vivir según el reino de Dios. Cada creyente debe vivir según el reino de Dios para que como iglesia pueda ser influencia en la sociedad. Para el mundo, el concepto, escucha bien, para el mundo muchos conceptos son vacíos y carecen de entendimiento para ellos. Por ejemplo, usted le habla a la gente del reino de Dios y para ellos eso carece totalmente de una realidad porque nosotros no vivimos en un reino. Me estoy explicando ahora. ¿Literalmente vive usted en un reino? No, usted vive en un país cuyo sistema, bueno, ahí no sabemos ahorita todavía lo que es, pero hipotéticamente es democrático. ¿Están conmigo? Muy diferente a como viven los ingleses o como viven los españoles y otros pequeños reinos que existen en el mundo todavía. Hay monarquías todavía. Cuando usted le habla a un inglés del reino, ellos lo entienden. ¿Están conmigo? Porque esa es su cultura. Pero aquí no se entiende eso. Ni en ningún país democrático se entiende eso. Voy tratando de explicarme, ayúdame, Señor. Entonces, cuando tú le hablas a alguien que no tiene una realidad de reino, que no ha vivido en una condición de eso y por lo tanto no lo entiende, ¿cómo le vas a demostrar a esa persona el reino de Dios? ¿Cómo se le demuestra el reino de Dios a alguien que para él eso es un concepto vacío? Toca al que está a tu lado y diles a través de ti que somos la iglesia. Quien debe hacer entender a este mundo el reino de Dios
son aquellos que viven según el reino de Dios, y esa es la iglesia. Permítanme darles esta rápida definición de reino, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico. El reino de Dios es el reinado de Dios que derrota a sus enemigos, trayendo a los hombres al goce de las bendiciones del reino divino. Quiere decir entonces que el reino de Dios confronta las tinieblas. ¿Y para qué confronta las tinieblas? Para derrotarlas y permitir acceso al que estaba cautivo a Dios. A eso vino Jesús. Dice la Biblia que el Señor vino ¿a qué? A deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. El malo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para dar vida. De eso se trata el reino de Dios. Los reinos se confrontan y Jesús vino a confrontar el reino de las tinieblas. Jesús habla del diablo como el príncipe de este mundo. Este mundo está siendo gobernado por las tinieblas. Por eso el mundo no va a cambiar por sus propias fuerzas, nunca. Nunca el mundo va a cambiar con sus propias fuerzas. Tiene que ser una fuerza más poderosa. Las fuerzas de este mundo son humanas. Las fuerzas de Dios son espirituales, son divinas. Y por eso tiene el poder y la capacidad para disipar las tinieblas. Esa es la realidad. Este mundo solamente va a ser sometido por Jesucristo. Y mientras ese reino futuro no someta a todo este sistema, estamos tú y yo para demostrar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones que el reino de Dios está aquí. ¡Oh, gloria a su nombre! En el capítulo 3, versículos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, dice que en aquellos días apareció Juan el Bautista. Quiero decirle a mis amigos aquí esta mañana y a los hermanos más nuevos, Juan el Bautista era un tipo raro, tipo extraño, que yo creo que si Juan el Bautista me salía a mí, yo me iba corriendo porque decía, este tipo está loco. Su manera de vestir era excéntrica. Se vestía con pieles. Parecía un cavernícola. Su alimentación era una alimentación especial. Vivía en el desierto. Imagínense ustedes, de tronco el loco. Pero cuando llegó su tiempo, él salió a anunciar el reino de Dios. Yo no sé cuántos están aquí en el desierto todavía y no han salido a anunciar el reino de Dios. Agarre esa aplicación ahí. Todavía están en el desierto. Juan entonces sale, dice aquí, el narrador dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí estaba apareciendo, porque él estaba anunciando a Jesús. Estaba anunciando un confrontador, a un confrontador. ¿Qué es el reino de Dios entonces? El reino de Dios, como la actividad redentora, como el gobierno de Dios en Cristo, escucha bien, creó entonces la iglesia. Y entonces ese reino está obrando a través de la iglesia en el mundo. Voy a ponerlo de esta manera. El reino es la mentalidad intelectual. El reino es la mentalidad de los recursos. Y la iglesia es la acción que realiza la obra. Se habla de actor intelectual y actor
material. La iglesia es el autor material. Es la que en el mundo está operando según las normas del reino de Dios. Por eso la iglesia es una institución humana creada por Dios. La iglesia es una institución divina donde estamos los humanos, obviamente guiados por Dios. Digan amén a eso. Esta mañana quiero decirte que nosotros como iglesia, aquí tendremos que hablar de la iglesia local y de la iglesia universal. Nosotros somos una iglesia local. La convergencia de todas esas iglesias que estamos bajo el reino de Dios, formamos entonces la iglesia universal, por la que Jesús vendrá en un momento en que menos lo pensemos, a buscar a su iglesia. La iglesia, tú y yo, somos la comunidad de discípulos de Jesucristo, que hemos recibido la vida del reino. Y no solamente la hemos recibido, sino que nos dedicamos a la tarea de predicar el evangelio del reino en este mundo. Mira lo fuerte que es esto. Yo no sé si ustedes están tomando en su total y absoluta dimensión lo que estamos diciendo esta mañana. Como individuo y como congregación no somos cualquier cosa. Representamos un reino. Y como representantes de ese reino, que no es cualquier reino, es el reino de Dios, entonces tenemos que ser dignos representantes del reino de Dios en esta tierra. Como individuo. Ahora, como iglesia, el Centro Evangelístico Peniel, el Centro Evangelístico Peniel debe ser una referencia en esta ciudad como iglesia, como congregación y como individuo, donde tú te pares y digas, yo soy del Centro Evangelístico Peniel, que la gente no voltee la cara, ay, pobrecito, ¿dónde cayó este? Yo recuerdo a Mauricio, cuando Mauricio se entregó al Señor, nos lo ganamos para Cristo en un servicio unido, creo que fue, en la aldea bolivariana. Ese hombre chiquitico, ingeniero. Y después de haber comenzado en la iglesia y conocer esta iglesia, en un vocabulario nuevo creyente, le decía, gracias a Dios que yo caí en esta iglesia. Es un vocabulario, que yo caí en esta iglesia. Cuando tú te identificas con esta iglesia, ¿qué dice la gente? Como dices, ¿y qué dice la gente de mí? Voltea a la gente la cara para decir, ay papá, qué iglesia, pobre hombre, pobre mujer, pobre jóvenes, pobre familias que están en esa iglesia. O cuando la gente pregunta de ti, ¿y tú eres evangélico? Y tú dices, sí, yo soy evangélico. No, ya. ¿Quiere la gente ser como tú? ¿Quieren ser otras familias como tu familia? Es la dignidad del reino, que no es otra cosa, que es lo que tú y yo representamos. Y para eso está la iglesia. Jesús dijo, ustedes son la luz. ¿La luz de dónde? Del mundo. Y si esa luz no alumbra, no tiene sentido. La luz está precisamente para poner en escena todas las obras de los hombres. Qué lindo esto que dice Lucas acerca de la iglesia del primer siglo, Hechos 2:47. Después de resaltar una serie de testimonios, una serie de características es la palabra. Después de resaltar una serie de características de esta iglesia, Lucas remata en el versículo 47 del capítulo 2 de los Hechos con esta palabra. Alabando a Dios, refiriéndose a la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y era una iglesia tan irresistible, tan poderosa, tan
bonita que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva era una iglesia irresistible. Yo no sé si esa iglesia tenía un aviso que decía al final: Iglesia de Jerusalén, o corres o te encaramas. No sé si ese eslogan estaba bueno para esa iglesia. Iglesia de Jerusalén, o corres o te encaramas. Porque aquí dice dos cosas importantes. La gente tenía favor, se sentía agradado con la iglesia, eran amigos de la iglesia, pero además de eso, añadía el Señor cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, que el centro evangelístico como iglesia local sea una iglesia irresistible. Que tú añadas cada día a esta iglesia los que han de ser salvos. Señor, que esta iglesia tenga el favor de esta comunidad de Valencia. Que esta iglesia sea una iglesia influyente en lo espiritual, en lo intelectual, en lo social, en lo moral, pero que sea una iglesia que influencie a la gente a acercarse a Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, después de haber dicho todo lo anterior, la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios crea la iglesia. Escucha bien, y esto es importante, y obra, se manifiesta, actúa, se instrumenta a través de la iglesia, o la iglesia es el instrumento para influenciar al mundo. Los hombres no pueden edificar el reino de Dios. Nosotros no tenemos la facultad para construir el reino de Dios, pero sí podemos predicarlo, sí podemos proclamarlo. Pueden recibirlo o rechazarlo, pero la iglesia debe cumplir su misión. Cierro con estas palabras. Como iglesia de Cristo, tú y yo, y todos juntos, tenemos la gran responsabilidad, la tremenda responsabilidad de traer el reino de Dios a esta ciudad. Como individuo, tú tienes la gran responsabilidad de proclamar y hacer visible el reino de Dios en tu familia, en la comunidad donde vives, en tu lugar de trabajo, en la universidad. Por favor, que la imagen del reino no se desfigure en tu vida. Por favor, vamos a hacer que ese reino de Dios sea agradable. Y va a ser agradable a través de tu vida y mi vida. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Y repite después de mí. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en mi corazón. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Como lo he hecho por tantos años, Señor. Esta mañana he predicado y enseñado tu palabra.
con la sencillez, pero con la responsabilidad de decir lo que has puesto en mi corazón. Y mira las cientos de personas que están aquí esta mañana, los que han escuchado a través de la radio, con su mano puesta sobre su corazón. Te pido, Señor, que esta palabra encuentre eco, que esta palabra se internalice, tanto así que seamos capaces de esforzarnos para vivir según las normas de tu reino y así ser los dignos representantes de tu reino en esta tierra. Señor, bendice al Centro Evangelístico Peniel. Por 37 años nos hemos esforzado en proyectarte a ti, en proyectar tu reino. Esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón por toda omisión, por algo en aquello que tú nos has dicho que hagamos y no lo hemos hecho, o lo hemos hecho a nuestra manera. Te pedimos hoy perdón, Señor. Danos la capacidad de la corrección. Danos la capacidad de cambiar lo que haya que cambiar, pero lo que está en nuestro corazón hoy es: queremos, necesitamos hacer tu voluntad. Queremos proyectar tu reino en esta ciudad, Señor. No queremos ser una iglesia según los hombres, o según el programa, o según la estrategia. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, sobre nosotros. Que seamos dignos representantes de tu reino, mostrando el reino de Dios en cualquier lugar donde estemos. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.